Excelente. Iniciamos la grabación. Bienvenidos una vez más a nuestro curso de gestión y tratamiento especial de residuos. Vamos a ver. De compartir. Esta pantalla. Perfecto. Y una pregunta interesante por ahí. Pero voy a sacar mi cara de acá. Perfecto. Ahora sí. ¿Cómo les está pareciendo este formato de clase virtual? Por favor, coméntenme acá abajito, en los comentarios, abajito, ¿no? En los comentarios, si es que hay otros estilos de profesor que tienen, no sé, tal vez es un profesor youtuber, tal vez sale su cara y habla y habla y habla y no les muestra las diapositivas. Tenemos, bueno, he estado preguntando a otras personas, a unos amigos que tengo en el Ministerio de Educación, que me digan qué cosa puedo mejorar, porque en realidad esta no es una clase virtual. Esta es una clase presencial que le estamos metiendo por internet. Una clase virtual debería ser, pues, como les comenté alguna vez, fragmentos pequeños, mucho más ágil, puras cositas animadas, o yo moviéndome un poco de lado a lado como para que haya dinamismo. Tengo algunos amigos que están, bueno, un amigo al que le hice ver la clase y me dijo que se aburrió mucho, y bueno, para empezar no tiene formación universitaria ni nada, ¿no? Pero que se aburrió muchísimo porque solamente era una diapositiva y yo hablando. Entonces, bueno, vamos a ver, no sé si me alcanza este ciclo para por lo menos una o dos clases del final hacerlas más bonitas. Bolo, sí, totalmente. Es una persona que, bueno, es un amigo, pero no tiene ningún tipo de formación universitaria, ¿no? Es bastante curioso, le gusta investigar, pero ya para cursos avanzados de ingeniería ambiental sin tener base fuerte de física, química, biología y bueno, cómo funciona, cómo vemos las cosas, pues sí, voló feo. Google Meet, Google Meet. Ya pasó el examen parcial y todavía hay personas que no saben dónde queda su aula. Qué terrible. Bueno, usualmente esta clase la divido en dos sesiones, así que también avanzaremos pues con dos hasta la mitad y luego veremos el resto. La segunda mitad se pone un poquito más interesante, pero la primera mitad también va bastante bien. Vamos a ver el tema de gestión de residuos industriales. Los procesos industriales generan una gran cantidad de contaminación. No solo porque, como son procesos industriales, generan una gran cantidad, es decir, volumen, o una gran cantidad en peso, sino que, además de eso, generan una gran cantidad de residuos peligrosos. Hay de diferentes tipos, una vez más, para que sean clasificados como peligrosos, tienen que cumplir o tener al menos una de estas características. Internacionalmente se conoce como CRETIP: corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, y B de biocontaminados. Acá les diremos infecciosos patógenos, y no siempre estos nombres coinciden con los de la legislación, que ahora que lo pienso, tendría tal vez
para el siguiente curso que hacer dos diapos, una de la parte internacional y una de la legislación actual. El proceso se analiza como siempre, es decir, es los mismos pasos del manejo de residuos. Hay una generación, almacenamiento, transporte, tratamiento, disposición final, y se pueden hacer varias acciones de minimización y valorización. Minimización, realizar actividades que reduzcan el volumen y o toxicidad de los residuos líquidos y sólidos que generan los procesos industriales. Como estamos hablando de nuestro curso de gestión integral de residuos, ustedes saben que en este curso líquidos es difícil que miremos a menos que estén envasados, y semisólidos y sólidos de todas maneras. Líquidos y gases solo envasados, libres pues no. Minimización, tenemos, bueno, valorización con reuso y reciclaje, o también minimización si podemos reducir antes de que se generen los residuos. En lo que es reuso y reciclaje, se pueden realizar acciones para recuperar recursos como el agua, energía, materia prima y otros subproductos. Y para esto se puede recurrir a la bolsa de residuos. ¿Qué cosa es la bolsa de residuos? Lo hemos visto antes. Es una herramienta que intercambia información y buscará... Caramba. Suenan campanas en mis oídos. Mayra Tatiana Aldoradín Chagua, persona ajena al dominio de la UNTEL, desea ingresar. Bueno. Y luego que logran hacer el vínculo entre... Ay, el Google Meet, no le puedo bajar el volumen a esa campanita que suena, ¿no? Interesante. Luego que se hace el intercambio de información, la bolsa de residuos se retira y el comprador y el vendedor negocian. Una vez más, en resumen chiquito, aunque ya lo vimos, debieron estudiarlo para su parcial, la bolsa de residuos difunde información, identifica generadores, promueve el intercambio, establece una base de datos, identifica uso alternativo de los residuos. La bolsa de residuos no promueve per se el negocio. Información necesaria, tipo, composición, impurezas, cantidad, frecuencia, manejo, ubicación. Otra cosa que les quería pedir, por favor, los que tengan clases de otros profesores por ahí, si me las pueden compartir para ir aprendiendo y haciendo mejora continua, se los voy a agradecer. ¿Qué más? El boletín de la bolsa de residuos tiene la lista de los residuos disponibles, la lista de los residuos deseados y la lista de empresas participantes. Un ejemplo interesante es cómo ciertas industrias generan residuos peligrosos y podrían ahorrarse bastante dinero, pues logrando que esos residuos vayan a ser materia prima de otra industria. Ventajas de la bolsa de residuos, lo pasaremos porque, como les digo, esto también lo vimos en la clase antes del parcial. Beneficios de la producción más limpia, menor riesgo a la vida y al ambiente, aumenta la eficacia, menores costos de producción, aumento de la sensibilidad pública, alza de moral entre los empleados. Para los residuos industriales, vamos a ver
temas de manipulación, almacenamiento y acondicionamiento. ¿Qué es lo que deberíamos tener por ahí? A mí que me gusta hacer ciertas enumeraciones. Cuando trabajen ustedes en el ámbito industrial, se van a dar cuenta de que algunas de estas tal vez no son tan importantes para su tipo de industria o no aplican, y otras tal vez, pues sí. Podría ser entrenamiento del personal, segregación de los residuos, acondicionamiento de los residuos, transporte interno, almacenamiento y procedimientos de emergencia. Para lo que es el entrenamiento del personal. El personal en una etapa inicial no tiene conocimiento de las acciones a realizar. Esta situación genera riesgos innecesarios. Puede ser también que los operarios, los trabajadores, sí conozcan el manejo de residuos peligrosos. Justamente han tratado de conseguir operarios que sí conocen del tema, pero están ustedes en una empresa que maneja asbestos y los operarios vienen de una empresa que manejaba aguas ácidas, por ejemplo, o manejaba cianuro, o manejaba residuos peligrosos biocontaminados. Entonces, puede tener las nociones, puede tener cierta práctica en algunos procedimientos, buenas prácticas del manejo, pero aún así, lo más posible es de que no tengan el conocimiento específico del tipo de residuo que pues les tocará manejar. Y esa situación genera alto riesgo innecesario. Hay estadísticas de esas empresas que manejan residuos donde los problemas o los accidentes que han tenido han sido principalmente cuando trabajaban o ingresaban personal nuevo. Un personal, por ejemplo, algún chofer que tenga 20 años de experiencia, 30 años de experiencia, comete mucho menos errores que una persona que tiene 2, 3 años de experiencia, se acaba de cambiar de trabajo, etc. ¿Qué más? Algunas cosas que se pueden entrenar. Tenemos que entrenar al personal también, aparte de la manipulación, sobre la respuesta a ciertos efectos, ciertas cosas que podríamos tener ahí, ciertas emergencias. A ver, nos escribe John Michael Zapata Gancho, también depende de sus inducciones. También sucede, varias empresas, mejor dicho, por favor, me mandan un mensajito cuando consigan una empresa buena y formal que respeta todo. Todas las empresas que he visto son chicha, para decirlo en términos criollos, es decir, tienen mínimos estándares de nada, trabajan con un castillo de naipes. Por ejemplo, logramos ganar la licitación, se amanecieron 3, 4 semanas, logramos ganar la licitación con la minera no sé qué cuántos, esa que tiene un relleno sanitario malazo ahí al sur del país. Y ahora nos falta personal, ya no importa, mueve al personal que tenemos trabajando reciclables en Trujillo y llévalo para el sur. Y contrata a 3 nuevos. Y a los que están limpiando baños necesitamos a 1, también, llévalo para acá, llévalo para allá. Tenemos que subir en 2 días, ya caramba, no podemos darle la inducción de 16 horas. No importa, dale una sesión de 4 horas y que se vaya. Y eso es para empezar, ¿no? En los recovecos del sistema, cada eslabón débil malogra la cadena. Entonces, el ponente que les va a dar la capacitación, con 16 horas podía tocarle por lo menos un par de horas de un buen ponente, pero como tienen que hacerlo rápido en 4 horas,
el más hablador, el más pintoso va y les explica cosas súper generales, no sé qué, es una persona de oficina tal vez, nunca ha estado en campo manejando los residuos, y estas personas lo que en realidad necesitan es alguien que haya visto los accidentes o visto las muertes y les diga, esto no se hace nunca, esto no se hace nunca, esto sí, esto no, etc. Entonces, sí, muchas gracias por la intervención, depende de la calidad y cantidad de las inducciones. Muchas horas de inducciones malas son preferibles a cero inducción. Y claro, es mucho mejor tener inducciones buenas. Podemos tener efectos agudos y efectos crónicos. Dentro de los efectos agudos contaremos intoxicaciones y quemaduras, no necesariamente quemaduras por calor, pueden ser quemaduras químicas. Y en efectos crónicos contaremos los disturbios irreversibles y los daños genéticos. Daños genéticos usualmente los tenemos con moléculas orgánicas grandes, es decir, químicos tal vez de investigación médica, de farmacias, de la industria de la belleza, etcétera, cosméticos y demás. No necesariamente. Daños genéticos también nos ocasionan los residuos radioactivos o radiactivos, como se escribe también. Y disturbios irreversibles, lo que llamamos son daños a la salud, pues, irreversibles, ¿no? Envenenamiento crónico, destrucción de parte del tejido del riñón o del pulmón, pérdida o destrucción de las terminaciones nerviosas de alguno de los miembros y luego ya no puedes mover. Bueno, N cosas que pueden darse. Para el entrenamiento del personal, brindaremos información adecuada, brindaremos los equipos adecuados, EPPs, brindaremos el entrenamiento en procedimientos de emergencia. Por ejemplo, cuando hay tiempo y se hace bien, hay una empresa muy interesante que se llama Suatrans, que tiene su campo de entrenamiento. Entonces ahí tienen simuladores de fuego para que se enfrenten a diferentes tipos de fuegos. Tienen simuladores de escombros y metal retorcido para que puedan, si es que van a rescatar o van a atender algún tipo de fuga, pueden reptar por la torre, por aquí, por allá, llegar, bueno, es una ruta de obstáculos y de entrenamiento interesante. Realizar el manejo de los residuos y concientizar a los empresarios. En nuestro paso de segregación podemos encontrar principalmente estos dos problemas: reacciones indeseables e incontrolables y fenómenos de generación de calor, fuego, explosión, humos, gases tóxicos, etc. Objetivos de la segregación. Obviamente lo que queremos es evitar reacciones indeseables y queremos evitar generación de calor, fuego, explosión, humo, gases tóxicos, etc. Para eso, segregamos para evitar la mezcla de residuos incompatibles, aumentar la calidad de los residuos a ser recuperados, disminuir el volumen de los residuos peligrosos. En el acondicionamiento de los residuos tenemos una primera etapa que tiene que ver con la elección del recipiente. Para la elección del recipiente vamos a tomar en cuenta las características del residuo, la cantidad generada del residuo, el tipo de transporte, necesidad de tratamiento del residuo, forma de disposición. Sería no muy inteligente de mi parte, tal vez, poner residuos que van a ir a la incineración dentro de contenedores de metal.
podría ser que sea poco pertinente. Estaría perdiendo metal. Podría ser, hay diferentes situaciones donde tal vez es necesario, etc., ¿no? Bueno. ¿Qué más? Si alguna vez vieron una serie que se llamaba Breaking Bad, en su primera temporada hay creo que tienen que deshacerse de un cuerpo, etc. Ellos van a disolver un cuerpo humano, es tejido biológico. Y en ese capítulo aprenderán que hay ácidos muy fuertes que no atacan para nada el plástico HDPE, es decir, el plástico de alta. Por eso es de que muchos de los productos de limpieza que compramos, que sí son tóxicos o sí tienen potencial corrosivo, se venden en este tipo de plásticos. Pueden intentar con el ácido muriático, pueden hacer ácido feclo, ¿qué es el feclo? Ácido férrico, cloruro de hierro, ya no me acuerdo, pero es un ácido de joyeros y de forjadores de cuchillos, de espadas, etc. Entonces, podrían ver cómo ese ácido no se come para nada un recipiente de plástico y si le lanzan una chapita de metal, la destruye, ¿no? En unas cuantas horas o en un par de días tal vez, porque está pintada y todo. Bueno. Y ya que estamos ahí conversando de cosas no 100% del curso, pues les tengo que decir que por favor, si es que juegan con ácido, no lo lancen por el desagüe. Primero lo van a diluir muchísimo, porque si no van a corroer las tuberías, cañerías y demás. Acá tenemos ciertas cosas que tal vez por sus amplios conocimientos de seguridad y salud ocupacional conocen o han escuchado, ¿no? Para el tema de remoción, con remoción humana tenemos que preferimos un peso lleno de 30 a 40 kilogramos. Preferimos que los tachos, los contenedores sean de bordes redondeados y con un diseño ergonómico. Para lo que es remoción mecánica, tenemos que colocar los recipientes sobre tarimas o estrados. Y si tenemos el estándar correcto o si estamos siguiendo un estándar específico, hay que asegurarlos de ciertas maneras. Transporte interno, ciertas consideraciones. Hoy, para esto tenía yo un video, pero es un video tan antiguo que está en una resolución horrible. Es como que para verlo, no. Es un video muy, pero muy feo. Creo que su resolución no llega a 16 bits. Así que ya he dejado de ponerlo. Se los puedo proyectar en clase, pero acá, en esta época de la informática, está terrible. Más bien voy a apuntar para ver si les consigo un mejor video. Y el video que tocaba en la clase pasada, creo que no lo vimos. A ver, me esperan un momento, por favor. Listo. Tengo todavía mis videos antiguos por ahí, pero estoy pensando que hay ciertos problemas, a veces con la
con los derechos de autor y otras veces con la eficiencia, porque estoy llenando mis compartidos por las puras. Así que de alguna manera estoy pensando que lo que tengo que hacer es más bien buscar videos de YouTube y dejarle solamente el link. Más trabajo todavía. Bueno, seguiremos. Consideraciones para el transporte interno. Necesitamos rutas preestablecidas, muy bien marcadas. Marcadas o demarcadas. Equipo compatible con el volumen, peso y forma del material. Personal familiarizado con el equipo y determinación de las áreas de riesgo. Pensé que lo tenía desarrollado. Vaya, a ver, les comento un poco. En rutas preestablecidas, cuando logren trabajar en una empresa más o menos ordenada, hay ciertas rutas que son las rutas de flujo de residuos y siempre son las mismas rutas. Hay rutas que son las rutas donde circulan los vehículos de recolección, de traslado, etc. También son siempre las mismas rutas. Y como les digo, si es una empresa más o menos formal, ordenada, bueno, está más o menos ordenada, debería estar demarcado ciertas zonas. Si alguna vez han visto reposición en lugares tipo almacén o almacén industrial, o por ejemplo esta empresa Macro, que también hace reposición tipo por mayor, es decir, tiene el cargador frontal y carga de bloque, verán que el procedimiento primero cerca un área para que no se acerque la gente, luego llegará la maquinaria, el vehículo, y se alejan otras personas, hay cierta supervisión y proceden recién al transporte, al movimiento de los bienes. Equipo compatible con volumen, peso y forma del material. En algún momento, no sé si lo han visto o no lo han visto, a veces pasan videos por las redes sociales donde hay una pala mecánica levantando un bulldozer que levanta un cargador frontal para mover algo. Es una gran tontería, es demasiado riesgo. Entonces lo que necesitamos es un equipo que pueda hacer el trabajo y no hacer que algún equipo levante otro equipo, que levante otro equipo. Yo he presenciado cuando dos patitos, dos de estos cargadores, levantan entre los dos a un tercer patito, a un tercer cargador frontal, para que ese mueva la carga sobre un camión, etc. Bueno, mejor no me acuerdo porque me pongo de malas. Personal familiarizado con el equipo. Necesitamos personal que sí sepa manejar los equipos mecánicos o sí sepa manejar el procedimiento de transporte manual de los residuos, materiales y residuos peligrosos. Y determinación de las áreas de riesgo. Si de alguna manera alguno de los viejos de la empresa te comenta, oye, sí, siempre tenemos, en ese lugar todos los años hay un accidente, o siempre atropellan a alguien en ese cruce, ya podrías estar pensando, para empezar, dos cosas, ¿no? Una, lo primero que podrías pensar es, si ya se tiene identificado el lugar, se pueden tomar medidas. Y la segunda cosa que deberías estar pensando es, ¿y qué tiene esta gente que sabiendo todo eso no pone, no ha eliminado ya todos los riesgos de ese lugar? Obviamente, si yo sé que hay un riesgo y hay una esquina donde siempre atropellan gente, justamente por esa esquina no pasaré. Almacenamiento. Es la contención temporal de residuos en el área autorizada por el órgano de control ambiental, es decir, autorizó tu
plan de manejo de residuos o tu instrumento de gestión ambiental donde declarabas dónde estará tu almacén de residuos. Tu almacén de residuos peligrosos. Tu otro almacén, bueno, la autoridad también lo mira, pero nada más. Ajá. Debe considerar cosas que ya vimos antes: aislamiento y señalización, control de operaciones, y esperará ahí a espera de recuperación, reciclaje, algún tipo de acondicionamiento que la verdad sería un poco extraño aplicarlo a residuos peligrosos, pero de todo y en este mundo del Señor podría ser que sí, hay algún tipo de acondicionamiento. Tal vez a la empresa le gusta separar el plástico, el metal de los RAEs, del resto, ¿no? De las placas de circuitos y demás. O estará a espera de tratamiento adecuado o de una disposición final adecuada. ¿Qué vamos a hacer para definir, identificar bien el lugar de almacenamiento? Tenemos que aplicar varios criterios. Por ejemplo, que queremos un lugar que minimice el impacto ambiental. Un lugar que no nos dé problemas con los vecinos, con la vecindad. Protección de aguas superficiales y subterráneas. Evitar locales de riesgo de ocurrencia de fenómenos naturales o incidencia de accidentes. Algunas características de los almacenamientos. Queremos que sea un área cubierta, cerrada y ventilada, que tenga una base de algún material impermeable, que tenga contención y colecta de líquidos contaminados, que haya una adecuada manipulación de recipientes, no había visto esta última pregunta de mis seguidores. Y disposición de recipientes, una facilidad de inspección, frecuencia establecida, compatibilidad, etc. A ver, ¿qué me dicen acá mis seguidores? Nos escribe John Michael Zapata Cancho desde... ¿Y El Salvador será? O algún lugar cercano. Profesor, una pregunta, por favor. ¿Usted sabe cuánto tiempo como máximo una empresa X puede almacenar sus residuos? Claro que sí sé, y ustedes también saben porque lo estudiaron. Está textualmente en una de mis clases. Y además lo expliqué, y expliqué los bemoles de esa situación. Seguimos. Almacenamiento en tanques. Ay, me dan las gracias todavía. No, si no les he respondido, simplemente los mandé a buscar de nuevo donde ya está la información. Bueno, una empresa puede almacenar como máximo lo que diga su EIA. Aprobado. Hay empresas que pueden almacenar todo un año. Hay empresas que tienen PCBs almacenados, pues, 5 o 8 años, son unos pasivos ambientales ahí. Y hay empresas que obviamente no quieren, bueno, empresas medianas, empresas de rubros no tan priorizados, que no quieren problemas con OEFA, entonces almacenan sus residuos justo del tamaño o del volumen que les da su almacén. Depende del residuo también, sí, y del rubro. Por ejemplo, si yo voy a hacer el corredor vial sur, voy a hacer la IRSA norte, en mi EIA puede decir que yo voy a almacenar mis residuos 1 año, 2 años, etc. Pero si yo soy la imprenta de la esquina,
con qué excusa, con qué rubro prioritario para el país voy a almacenar mis residuos pues 2, 3 semanas? Si mi almacén solamente logra almacenar los residuos 2 días, ¿para qué los tengo desbordando 3, 4, 5 días, una semana, etcétera? Seguiremos. Para los tanques, usaremos material compatible. A veces, gente que no está en el rubro o llega por primera vez y son muy habladores y muy poco humildes, pues no toman en cuenta lo del material compatible. Muchas petar chiquitas se fabrican con acero inoxidable, etcétera, etcétera, pero ciertas partes se fabrican con fibra de vidrio. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la fibra de vidrio no es atacada por los ácidos. Si tienes algún efluente ácido, si tienes algún residuo corrosivo, tienes que buscar un almacenamiento de un material compatible. Personas que ya tienen años en este rubro, saben las especificaciones técnicas de sus tanques, ¿no? Este tanque aguanta hasta pH 4.3 y alguien te llama diciendo, señor, necesitamos que evacúen este residuo. Ah, perfecto, ¿qué tipo de residuo es? No sé cuánto, ¿cuál es su pH? Ah, este es pH 3.9. No lo puedo llevar porque si lo llevo en mi camión, en mi contenedor, se come el contenedor y luego pues se desparrama y tal vez quiere además comerse parte del metal de mi vehículo. Así que todo eso también se tiene que considerar. Dispositivos de control de presión, nivel, etc. Si tenemos residuos que van presurizados, necesitamos tener todos los controles necesarios para saber que no vamos a tener problemas por aumentos de presión o aumentos de nivel o tal vez aumentos de temperatura si es que son reactivos. Base de contención. Si estamos llevando residuos, no sé, líquidos semisólidos, pulverizados, granulados o demás, que pudieran derramarse, necesitamos contar con una base, una bandeja, un área de contención. Inspección diaria de los equipos de control, inspección semanal de las partes externas del tanque, ya con el tiempo o aprendiendo de las personas que saben, o revisando casos de accidentes, se darán cuenta que hay ciertas partes de los tanques móviles, fijos, soterrados, aéreos y demás que se desgastan más. Entonces siempre hay que prestarle especial atención a esas partes. Inspección interna periódica, así como tienen varias de las empresas del rubro oil and gas. Oil and gas, hablamos de hidrocarburos principalmente. Cada cierto tiempo vacían algunos de sus tanques, contratan a una empresa para que los limpien por dentro, sacan las borras, palean las borras, se las llevan en sacos, etcétera, con tremendos escobillones y algunos equipos a veces con algunos insumos de sorsores o demás, limpian bien y escobillan bien todas las paredes y además de eso, el supervisor, el cliente, el titular va a hacer alguna inspección para revisar que los tanques estén bien. Si es que vamos a tener almacenamiento a granel, vamos a querer protección de las precipitaciones. Nadie los obliga o nadie obliga al titular, a la empresa, a tener un techo de material noble, pero sí necesita protección de las precipitaciones. Podría ser un techo de calamina, un techo de plástico, etc.
almacenamiento a granel sin lixiviación. No debería haber, si es que es un material seco y granulado, no debería tener ningún tipo de lixiviación, sobre todo si lo hemos protegido de la precipitación y de todo tipo de escorrentía superficial y demás. Las construcciones para almacenar los residuos a granel tienen que estar cubiertas, cerradas e impermeabilizadas. La inspección periódica de la impermeabilización es importante y también control de posibles escurrimientos. Y lo apunto porque después les voy a enseñar un poco de eso. Procedimientos de emergencia. Minimizan las consecuencias de alguna emergencia. Protege la integridad física del personal, equipos e instalaciones. Si se dan cuenta, no habla del ambiente todavía porque estamos hablando desde el punto de vista de la empresa, es decir, la empresa que nos paga o nuestra empresa o nuestro cliente, pues le interesa primero la integridad física del personal, equipos e instalaciones. Y tercero, protege el medio ambiente. En el procedimiento de emergencia necesitamos un plan. El plan de emergencia tiene que ser aprobado. Uy, ¿cómo le sale mi clase de planes de contingencia? Usualmente yo hago casos y muestro planes de empresas, pero los muestro y no los doy. Si está firmado, sí lo estaría compartiendo. Eso me podría traer algún tipo de problema. Bueno, lo pensaré después. El plan debe tener la identificación, la información de los posibles accidentes, acciones, bueno, los procedimientos para la emergencia, ¿no? Dentro del plan. Acciones a ser tomadas, personas encargadas y sustituto de la persona encargada, si justamente ese día no vino el encargado y es el que tiene que atender la emergencia. Direcciones de teléfonos y de, bueno, ubicación pues para la persona encargada. Lista de los equipos existentes y debe haber una actualización permanente de datos. El transporte externo a la empresa puede ser marítimo o fluvial, ferroviario o terrestre. Marítimo o fluvial puede mover grandes cantidades de residuos. Recorren grandes distancias, por ejemplo de China a Perú. Tiene una velocidad menor, por eso lo que piden en internet llega después a los 50 días, a los 60 días. Tiene restricciones de carga y descarga. Tiene costo de almacenamiento portuario. Y tiene un área grande comprometida en caso de accidentes. Es un secreto que nadie lo sabrá, que los barcos en alta mar pierden contenedores. El barco está navegando, vienen olas, se rompen algunos de los cables de acero y 2 o 3 contenedores se caen al mar. Gracias a Dios, esos contenedores tienen, pues, supongo que tendrán ropa. ¿Qué es lo que compran de China ustedes? Ropa, tecnología, etc. Pero también se podría dar el caso que alguien esté comprando internacionalmente algunos químicos. Se cae el contenedor y eso contaminará una gran área
del ecosistema acuático. Ferroviario. Características. Ruta de tránsito definida. Sabemos exactamente por dónde va a pasar y sabemos que la ruta no se va a mover, es decir, no va a aparecer ni una montaña ni un cráter en medio de la vía. Planos de emergencia y sistemas de comunicación establecidos. Hay una mayor seguridad y rápida detección de accidentes. Es eficiente y económico para grandes cantidades de carga, sobre todo cuando se tiene una buena red vial ferroviaria. En Perú la verdad que no tenemos algo tan bueno todavía, pero eventualmente podría ser que lleguemos a algo. Algunas características: el costo es bajo para grandes distancias, requiere sistema de transbordo, es decir, tiene que haber cierta unidad, cierta máquina, cierto brazo mecánico o cinta sin fin que va a hacer la estiba de los paquetes de la estación adentro del tren. Otro caso podría ser que se necesite una maquinaria que cargue todo el contenedor a la base de uno de los vagones. El sistema ferroviario está implantado, es decir, va a ir solamente por las vías. Esto es una ventaja y una desventaja. Transporte terrestre. Es de bajo costo para pequeñas cantidades. Es de bajo costo para pequeñas distancias. Obviamente, como ustedes saben, esa frase tiene su truco. Quiere decir que es de alto costo para grandes cantidades y es de alto costo para grandes distancias. No necesita sistema de transbordo. El camioncito, el furgoncito va a llegar hasta la puerta de su almacén, va a tocar la bocina, le abrirán, entrará, ahí pone los residuos y saldrá tranquilamente hasta el lugar de tratamiento o disposición final. Acceso a los puntos de generación y descarga. Como les decía, puede entrar y salir tranquilamente sin problema. Desventaja: no es adecuado para grandes cantidades. Alguna vez hubo una obra, una macro obra de estas de infraestructura, no sé si estaban agujereando, no me acuerdo en este momento si estaban agujereando una montaña o fabricando una carretera trans no sé qué, inter no sé qué cuántos, y cotizaron el llevar los residuos, los escombros y demás residuos desde la selva hasta Lima. Y obviamente, si era una obra de 2-3 años, los residuos se generaban, etc. Y entonces se empezó a sumar y a multiplicar. Y finalmente salió un número pero tan grandote, que la empresa, el cliente, el titular dijo, no podemos hacer esto. Por más que querramos tener este estándar, los precios son el triple de lo que pudiéramos haber pagado. Entonces se tuvo que buscar algún tipo de otra opción. Las rutas pueden ser alteradas fácilmente. Acá lo tenemos en la lista de desventajas. Como ventaja es interesante, porque si se cae la carretera, si de alguna manera hay algún tipo de accidente en la vía, el transporte terrestre puede esquivar ese tipo de problemas y seguir transportando. Lamentablemente, lo tenemos en desventajas porque la otra alternativa es peor, es muy mala. Nosotros podemos contratar a una empresa para que haga el transporte y esta empresa no tiene una ruta definida,
va a irse por un lado, otro día por el otro día no nos daremos cuenta, se cuadrará o irá cerca de alguna laguna altoandina y botará por ahí todos los residuos peligrosos, ¿no? Mientras nadie lo vea. También la dificultad para comunicar accidentes, porque hay muchos lugares donde no entra ningún tipo de señal, son zonas muertas. Profesor, zonas muertas como los bancos, como los centros comerciales, como los mercados. No, esas son zonas de alto contagio. La gente morirá después en la comodidad de su hogar. Consideraciones para el transporte terrestre. El entrenamiento y la habilidad de los choferes. Como les comentaba, choferes nuevos son más propensos a accidentes. También hay choferes muy buenos y aún así sufren accidentes por culpa de otras personas. Estado de conservación del vehículo y de compartimiento de carga. Para que no hayan accidentes, queremos que el vehículo esté en más o menos buenas condiciones. El día de... ¿Cuándo ha sido? ¿Cuándo habrá sido la última vez que salí de acá? No lo sé. Bueno, hay vehículos en nuestro país que la costumbre es usarlos no hasta que se caigan a pedazos, sino que se están cayendo a pedazos y se siguen usando. Entonces, eso no sería un buen estándar. Hay una empresa muy conocida del rubro de residuos que perdió su contrato con también una mina muy conocida de las alturas de Cusco porque su estándar era horrible. Todos los contenedores que llevó estaban picados, los camiones estaban viejos, los contenedores ni siquiera se enganchaban al vehículo, sino que los habían amarrado con unas cadenas, de la manera más chicha y artesanal que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, no sé a quién contratan para que haga las propuestas, y en el documento ponen fotos tal vez de internet, ¿no? Ustedes saben de esas cosas. Y ganan la propuesta, y luego cuando hay que demostrar, su estándar es terriblemente lamentable, ¿no? Muy bajo. ¿Proveedor es una indirecta en nuestros trabajos encargados? No, no todavía. Compatibilidad de residuo con el compartimiento de carga. Una vez más, el tema de materiales, volumen, etc. Reactividad química del residuo. Tenemos que conocer muy bien el residuo para que no genere ningún tipo de reacción adversa. Equipo de emergencia para la carga a ser transportada. Siempre tienes que tener el kit estándar del vehículo, pero también, si es que estás transportando un químico ácido, deberías tener algún tipo de equipo para la respuesta específica a ese químico, o si tienes alguno que va a soltar algún gas, no sé, tóxico, aparte de todos los FPs y demás, deberías tener una mascarilla especial solamente para especial para ese tipo de gases. Justo el día de ayer vi que algunas personas estaban vendiendo mascarillas bastante bonitas, elegantes, bonito diseño, pero eran mascarillas antipolvo. Y la gente en redes sociales estaba haciendo sus pedidos y otras cosas, pero si ves las especificaciones, te protege solamente contra el polvo. Está en inglés, pero dice para la gente que hace carpintería, para la gente que hace limpieza. Tenemos que tener en consideración también si los residuos son corrosivos,
si son ácidos o algún tipo de solvente. Y necesitamos dispositivos de protección del tanque y de la válvula en caso de accidente. Hay equipos, elementos, insumos especiales que pueden cerrar grietas. Entonces, si tienes un tanque lleno de ácido y de casualidad se abrió una grieta y vas botando ácido, hay ciertos equipos, insumos especiales que le lanzas a ese hueco, es como una masa, como una pasta, como una mazamorra, lo que sea, y es un, por ejemplo, podrían ser cadenas orgánicas y no, el ácido no lo corroerá. Por ejemplo, para todos ustedes que no conocen absolutamente, había una serie antigua de los 80, creo, donde el protagonista parcha unos tanques de ácido que tenían grietas con chocolate. Entonces, algún día que no jueguen con elementos peligrosos, pero si algún día, sí, ese mismo, pero si algún día están jugando con ácido, pueden tratar de meter un clavito y un cubito de chocolate para ver cuál de esos disuelve y cuál no. ¿Qué más? Seguimos con el transporte terrestre, que en realidad es el más usado y es posible que sea el único que conozcan en toda su vida profesional. Es muy raro que un ingeniero ambiental esté trabajando con transporte de residuos peligrosos, pues marítimos o ferroviarios. Aunque sí, ahora que me acuerdo, por los ríos de la selva, de los campamentos mineros, sí se transporta. Bueno, podría ser. La cosa es de que tal vez el 90 y algo por ciento del transporte que van a ver sea transporte terrestre. Tenemos que tomar en consideración que los conductores tengan conocimiento de la carga, de las rutas, riesgos, procedimientos de emergencia y demás. Deben llevar información de la carga, instrucciones en caso de emergencia, los teléfonos y bueno, todos los documentos necesarios. Y debe estar perfectamente identificado el símbolo del riesgo de residuo. Tratamiento de residuos industriales. Hay diferentes sistemas de tratamiento de residuos industriales. Estos de acá son algunas de las ramas. Si en algún momento hicieron su arbolito de tecnologías, pues son ramas generales. Dentro hay muchísimas variaciones. Por ejemplo, aquí les he puesto solo incineración, pero podría ser el autoclave, no sé, algún tipo de ladepa, algún tipo de calcinación o pirólisis, etc. Bueno, ¿qué sistemas de tratamiento tenemos? Secado y deshidratación para la separación de sólidos y líquidos. Podríamos tener centrifugación, filtración o lechos de secado. Esta es la forma como se enseña a los ingenieros sanitarios para el tema de lodos. Aparte de eso, en esta clase les comentaré 2 o 3 opciones más que he visto en el transcurso pues, de la vida profesional, que se usan, son vanguardistas y se usan en otros temas que no son estos de lodos. Tratamiento térmico, también les mencionaré varias opciones. No me acuerdo si en esta clase puse un pequeño análisis de la pirólisis. En realidad, cuando llegué a la universidad dije, qué bonito, voy a tener un tratamiento, voy a tener unos laboratorios y podré pedir una máquina de pirólisis y haremos demostraciones y haremos experimentos y saldrán tesis y todo lo demás. Y pues no,
la realidad no había sido tan idílica. Tratamiento físico-químico, principalmente estabilización y solidificación. No, acá en estabilización y solidificación tendremos algunos otros de estos también. Oxidorreducción, neutralización, precipitación, intercambio iónico, extracción por solventes. Y este tratamiento biológico debería estar por otro lado. A ver, más preguntas que mi audiencia. Nos escribe Jordi Jesús Garriazo González. Dice, el pirolizador es para el tratamiento de residuos orgánicos, ¿verdad? Pues no. La pirólisis es un proceso de combustión sin oxígeno, con muy poquito oxígeno. La pirólisis se usa en diferentes industrias para muchas cosas y recientemente, tendrá unos 13 años tal vez, que se usa en el mundo de los residuos. Originalmente se usó para fabricar carbón vegetal. Se usa para muchas otras industrias para este tipo de tema, pero también se ha usado, como les digo, en tiempos ya recientes, para tratamiento de residuos orgánicos, para tratamiento de residuos plásticos. Finalmente los plásticos son tremendas cadenas de carbono, así que también los podemos pirolizar. Ajá. Si en algún momento van de viaje a Cusco, todo se mancha, cuidado con el COVID. En Aguascalientes, la empresa AGE y otra empresa más tienen pirolizadores para ocuparse de los residuos plásticos. No los he visto, solamente leí la noticia en Somos. 2019 más o menos habrá sido el mes de junio. Somos la revista, por si acaso, no que somos viaje, gente, vámonos en grupo. Siempre tratando de aclarar muy bien los términos porque no hay palabra maldicha sino maldecida. En los sistemas de tratamiento tenemos que definir la selección del tratamiento. Para seleccionar el tratamiento tendríamos que saber el tipo de residuo, los aspectos de seguridad, el grado de purificación o tratamiento deseado, aspectos económicos y eficiencia. Dentro de eficiencia vamos a considerar diferentes tipos de eficiencia. Eficiencia en el tiempo, es el tratamiento más rápido posible, o es eficiente con el uso del área. La tecnología A necesita, no sé, 2000 metros cuadrados, la tecnología B necesita 200 metros cuadrados. Ah, caramba, también eso hay que considerar. También hay que considerar de acuerdo a la complejidad tecnológica. Por ejemplo, podría ser que sea una tecnología maravillosa, pero cuando se malogra, el único vendedor que te vende las piecitas de repuesto es un vendedor de una aldea alemana. Y es tan compleja la tecnología que tienes que pagar por el mecánico que venga desde esa aldea alemana con su pieza para que arregle y cambie tu tremendo equipo de tratamiento de residuos. Todo eso también se considera. Por ejemplo, si existe una camaronería, digamos la camaronería Dieguito Sac, y se le ocurre aplicar una tecnología. ¿Por qué aplica esa tecnología? Pues porque habrá revisado que es eficiente en tiempo, es eficiente en dinero o es eficiente en área o tiene los aspectos de seguridad deseados, el tipo de desecho, etcétera, ¿no? Más o menos los criterios que tomaron en cuenta cuando lograron elegir la tecnología para su propia empresa. Una de las tecnologías que veremos es el secado y deshidratación, usualmente por medios físicos.
bien todavía. Por ejemplo, secado y deshidratación, aplicado a residuos sólidos y semisólidos, que son resultado de operaciones de filtrados, decantación, destilación y otros. Un residuo muy molesto, absolutamente molesto, son las borras, las tintas que salen de las imprentas. Son tanques de una porquería viscosa, a veces tienen cloro, la mayoría de veces, a veces son ácidos, ligeramente ácidos, ¿no? pH bajo, son densos, no se pueden tratar en una petar, no se pueden oxigenar, no se pueden oxidar porque comienzan a botar órgano clorado. Bueno, es un residuo muy interesante que hay mucho y que en nuestro país todo eso de las imprentas va o lo están botando de manera clandestina o está yendo a relleno de seguridad. Sería interesante, se me ocurre, investigaciones en laboratorio nada más con una pequeña muestra de tecnologías que pudieran tratar este tipo de residuos. Los residuos tienen un contenido de humedad del 90 al 95%. Uy, nunca llegamos a los 50 y tantos que éramos, ¿no? Ya después del parcial la gente se va al abandono. Los residuos tienen contenido de humedad del 90 al 95%. Igual podrían tener 80, 85, etc. Están constituidos por una fase sólida y una fase líquida. El secado y tratamiento de lodos es necesario. Es como que, uy no, ya iba a ser un comentario político muy específico. A ver, ¿qué tenemos por acá? Nos escribe John Michael Zapata Cancho y nos dice, Faber-Castell bota sus residuos como no peligrosos. Interesante. La única forma de que bote sus borras de tinta, sus tanques de tinta como no peligrosos sería si está usando tinta un poco más cara, que es la tinta que no tiene esos componentes químicos que les digo. Si no, se estaría aprovechando de un vacío legal o no sé qué otro misterioso esté haciendo. Bueno, el secado y tratamiento es necesario porque obviamente, ¿qué pasaría si ustedes quieren ser ingenieros ambientales y yo les doy la mitad de la carrera de cursos de ingeniería y la otra mitad de la carrera de corte y confección, de danza moderna, de apreciación? No. No lo puedo decir porque después mis auspiciadores me cortan. No sé. Es decir, si desean pagar por un servicio, no desean que la mitad sea inservible. Entonces, lo mismo pasa con el secado y tratamiento de diferentes tipos de residuos que están en forma de semisólidos. No vamos a pagar, no deseamos pagar por el transporte si es que el 80% es agua, y no queremos pagar por un tratamiento carísimo si el 80% es agua. Primero usaremos una técnica, alguna tecnología de secado y deshidratación, y cuando solamente tengamos ese 20% de contaminante, ahí pagaremos para ese tipo de correcta disposición final o tratamiento. Si se realiza dentro de la industria, se reducen los costos de transporte, volumen y demás. Es decir, fuera de mi industria no voy a pagar para que se lleven agua o aire. Solamente residuo, mucho más eficiente. Las tecnologías tradicionales, sacadas directamente del Metcalfe y Eddy, edición 97 creo,
Centrifugación. Aplicación de fuerza giratoria al lodo. Las partículas son retenidas en el medio filtrante, las paredes del equipo, y el resto saldrá. Entonces, esto es como una licuadora. La licuadora genera una fuerza centrífuga. Es más, deberíamos hacer un modelo con una licuadora vieja. Pero no creo que tenga un par. Interesante. Bueno, la cosa es que hoy extraño mi curso de PETAR. Digo, de tratamiento de TAPER, tratamiento de aguas potables y residuales. Esta máquina genera una fuerza centrífuga y con la fuerza centrífuga todas las cosas fugan de su centro hacia los laterales. Si a la mitad del camino ponemos algún tipo de barrera filtrante, el líquido pasará hasta el borde de la máquina, pero los sólidos se quedarán en esa barrera filtrante. Se irán acumulando, se irán al centro y pueden ser colectados. Y el agua puede ser recirculada o devuelta para una siguiente fase de limpieza, etc. Aquí tenemos una pequeña prensa, un extrusor. A ver, profesor, no, disculpe, nos escribe Cecia Gemina Roque Gómez. Profesor, ese secado y deshidratación pueden ser para los lodos con aceites. Pues estas de acá son máquinas, son herramientas. Entonces, depende del ingeniero saber qué máquinas pone y en qué orden y si le facilita para algo. Por ejemplo, si es que yo tengo lodos con aceite, ¿de dónde saldrían lodos con aceite? ¿De una petar muy grasosa tal vez? No tengo idea. Esto no es... borras. Ya. Y boreas. Ya, borras. Excelente. Bueno, las borras son más densas que la mazamorra. Y son más densas que cuando tienes tu clásico y mezclas la mazamorra con la leche condensada. Entonces, mandar eso a una centrífuga tal vez malogra la centrífuga. Nos escribe Harold Aldair Salvador Bellido, dice arroz con meche. Si está en tu casa, sí, pero si está en otro lado, estarías violando la distancia social. Mejor come arroz en tu casa solito. Entonces, he visto por fotos, no me invitaron, no pude viajar ni nada, que en Chile hubo una recuperación de borras donde las tenían almacenadas en unas pozas y luego las comenzaron a prensar en una máquina a través de prensar finalmente en unos compartimentos, etc. El poder de la prensa, creo que era una prensa de 3 toneladas, 4 toneladas, no sé, el poder de la prensa hizo que, sí, de verdad las borras se comprimieran bastante y saliera petróleo o el hidrocarburo de esas borras, ¿no? El origen de esas borras. Y se pudo recuperar, no me acuerdo si era un 10-12%, en algún lado de mis archivos del 2013 debo tener esa presentación. Lo apunto, no voy a hacer que un día de esto se me ocurre hacer arqueología de disco duro. Presentación de borras de Chile. Y también me gustaría compartirles la presentación de los gringos que hizo sobre la contaminación de grifos. Excelente. Ay. Yo no sé, me gusta compartirles cosas interesantes, pero después todo el mundo sale o salimos todos y terminamos trabajando en una oficina o haciendo monitoreo de salud ocupacional. Bueno, la verdad que la vida nos lleva por caminos que no
que no planeamos o no vimos. La cosa es que, ya me puse filosófico, la cosa es que, no, centrifugado no podría ser para borras. Yo usaría centrifugado para agua con hidrocarburos. El agua con hidrocarburos tiene hasta 5% de hidrocarburos. Entonces, un agua con 5% de hidrocarburos, pues se ve como agua, casi huele como agua y se comporta como agua. Acá tenemos un pequeño extrusor para lodos. Si se dan cuenta, esta es la... ¿Se acuerdan que al comienzo no encontraba no pude ubicar la clase que quería para ustedes? Es igualita, es esta misma, pero acá tenía GIFs animados para que vean cómo se mueve el tornillo de en medio. Si tienen tiempo y ganas, los pueden buscar también en internet. Entonces, ingresa el lodo por el lado izquierdo y este tornillo de Arquímedes, tornillo sin fin. ¿Por qué piensan que se llama tornillo de Arquímedes? Dejen sus comentarios por aquí abajito. Lo que piensen, no busquen en el Google, corten y peguen. Eso es pérdida de tiempo. Bueno, este tornillo, ¿porque regula el volumen de un fluido? No, porque lo inventó Arquímedes. Era un hombre súper inteligente. Pero bueno, este tornillo sin fin o tornillo de Arquímedes va moviendo los lodos de izquierda a derecha, pero si se dan cuenta, a la derecha la cámara es un poco más pequeña. Y ahora estamos hablando en griego. Me sabía yo, ¿qué sabía decir? Ego. No, lo siento. La única frase en griego que sabía ya me la olvidé. Si se dan cuenta, la cámara es más pequeña a la derecha. Entonces, cuando el tornillo sin fin va empujando el lodo, es la misma cantidad de lodo cada vez en un espacio más pequeño. Esto fuerza a que el agua que está rellenando ahí los intersticios, los poros entre el material, poco a poco se vea forzada a salir. El agua va saliendo y es colectada pues por un sistema, por unas ranuras, por unas porosidades del metal, y lo que llega al final del tornillo es lodo deshidratado. No vayan a pensar que el lodo deshidratado es lodo seco, hojuelas, o se ve como compost, o se ve como tierra. Simplemente este tipo de equipos lo baja de un 80-90% de agua a un 70% de agua podría ser. Es decir, sigue siendo un lodo, sigue siendo medio pegajoso, pero tiene bastante menos agua. Ventajas de la centrifugación. Es un proceso cerrado y de poco espacio. Tiene un funcionamiento bastante simple. Tiene un costo relativamente bajo. Es un funcionamiento limpio y tiene alta eficiencia. Profesor, alta eficiencia quiere decir que saca el 99.999% del agua y nos deja solamente el residuo. No, tiene alta eficiencia no en deshidratar, sino tiene alta eficiencia en la materia del tratamiento. Es decir, tiene alta eficiencia haciendo lo que se le pide según los parámetros. Es decir, tiene alta eficiencia reduciendo del 90 y tantos por ciento al 60-70%, no sé. Nada más. Como dice el gran cantante, bueno, ni siquiera es gran, el cantante Alberto Plaza, no le pidan más de lo que puede dar.
La máquina de centrifugación puede generar ruidos y vibraciones que deberían ser mitigados en la etapa de implementación. Los efluentes líquidos con sólidos finos no sedimentables perjudican la eficiencia del proceso. Sería necesario adicionar productos químicos floculantes, es decir, para que lo visualicen, ¿cuándo vendrá la tecnología donde me pongo un casquito y pueda proyectarles las imágenes de mi cabezota? Si el líquido tiene flotando partículas muy pequeñitas, esas partículas muy pequeñitas pueden pasar los poros y pueden irse con el agua, etc. Lo que queremos es adicionar un producto químico que haga que todas estas partículas pequeñitas se vayan pegando entre sí para hacer partículas más grandes, y esas sí se queden en el residuo y que el agua se vaya sin ellas. Así como cuando te dejó tu combi, estaba llegando a la puerta y cerró la puerta y se fue, igualito. Se puede obtener lodos con un porcentaje de humedad menor al 70%. ¿Qué pasó acá? Esta la había movido al inicio, creo. Bueno. Filtración. Tipos de filtrado. Hay un filtro prensa de placas, hay un filtro prensa de cinta y hay filtración al vacío. Si alguna vez visitaron la planta de tratamiento, esa que está ahí en Villa María de Cementos Lima, no, ya no se llama Cementos Lima, ¿cómo se llama ese lugar? Bueno, si alguna vez visitaron, uy, ya me olvidé, qué terrible que es el Alzheimer. A ver, no me agrada olvidarme tan feo de las cosas, así que lo busco inmediatamente y les digo cuál es. A ver, aquí está la curva de Nueva Esperanza. Aquí está la colina. Oh, sigue llamándose Cementos Lima acá. Ah, no, pero la página web ya está actualizada. Ya, una SEM, eso mismo. Si alguna vez fueron... Uy, y mis suscriptores sí me habían escrito, lo siento, estaba en la otra ventana buscando el mapa. Muchas gracias, sí. Entonces, si alguna vez fueron a la planta de una SEM, ahí al costadito abajo del colector de lodos tienen su filtro de placas. Este es el pistón. Cuando el pistón se retira, las placas se separan, entra el lodo, luego las placas se presionan, sale el agua, el lodo queda como esta cosita de acá, una pequeña torta, y cuando se terminan de separar las placas, la torta cae. Sería bueno poner un carrito acá abajo, recolectamos todo eso y eso se va para otro lado. Filtro prensa de placas. Cuenta con placas verticales unidas o separadas. Son placas cóncavas, presentan ranuras en la superficie, tienen mantas de tejido filtrante sobre las ranuras y es un proceso batch. ¿Qué quiere decir que es un proceso batch? Que lamentablemente cargamos el filtro prensa, cerramos el caño y ya no entra más lodo, activamos el filtro prensa, esperamos el tiempo de tratamiento o su tiempo de retención, y luego liberamos la torta, canalizamos el agua para otro lado y recién vamos a poder volver a abrir la entrada de lodos. Como les comentaba, hay una separación de placas, colocamos el material filtrante en las ranuras,
bombeamos el lodo para que ingrese, hay absorción en el tejido porque estamos ya presionando con el pistón, hay mucha presión, varias toneladas de presión, el líquido se absorbe en el tejido y el tejido lo va canalizando fuera de esta zona, se retienen los sólidos, el líquido se colecta y cuando se vuelve a separar las placas se cae la torta. Con el paso del tiempo, la torta dificulta el paso del líquido. Aumenta la presión de bombeo necesaria. Se interrumpe la alimentación, hay que descargar la torta por gravedad y otra vez iniciar. Es el proceso que les estaba indicando hace un rato, ¿no? La presión de operación y el espesor de la torta son fijadas en función al tipo de lodo. Aún así, cada especificación de máquina viene con algunas tablas y en la práctica van ajustando poco a poco cuánto es la fuerza máxima que le pueden poner para lograr la eficiencia correcta sin malograr la máquina. Existe otro filtro. Tenía yo un compañero de trabajo que era muy capo con las plantas de tratamiento y esta de acá era su tecnología favorita para los semisólidos. Es el famoso filtro prensa de cinta. El filtro prensa de cinta tiene alta eficiencia también. Puede sacar tortas de una humedad del 60% y es un proceso continuo. ¿Cómo funciona? Obviamente mis dibujos son un poquito feos, pueden después buscar los videos directamente en internet. Seguro que un video de una cinta en vivo y en directo y funcionando es un poco más didáctico. Llega el lodo por un lado y dos cintas continuas van a hacer que el lodo vaya avanzando por aquí. Pero cada vez la cinta de arriba y la cinta de abajo van a estar más pegadas. Y tenemos diferentes tipos de rodillos que van a hacer que las cintas cada vez estén más pegadas una a otra. Entonces, hay una cantidad de lodo y esta cantidad de lodo se va presionando y presionando y presionando cada vez más, lo que hace que el agua se escape y poco a poco quede solamente el lodo. El lodo, tenemos un raspador a este lado y el lodo lo que hará será caer, usualmente a un carrillito recolector. El líquido se colecta por otro lado y se lleva para afuera. Oh, me disculpan unos segundos, es la hora de marcar creo que de nuevo en la UNTELS. Perfecto, todo bien todavía. Entonces, equipo básico. Tenemos un tanque de mezcla y dos bandas giratorias sobrepuestas. Al final tenemos un dispositivo de raspado de lodos para alejar los lodos de la cinta, un lavador de la banda, usualmente con agua a presión. Como la banda es porosa, queremos que esté limpia para que el agua pueda atravesarla. Si los poros de la banda están ocluidos por partículas de lodo, no vamos a poder extraer el líquido. Tendrá también una bandeja de recolección de líquidos filtrados. Hay otra tecnología
que es la tecnología de filtro al vacío. Como características tiene una gran disminución del volumen, disminuye la humedad al 70% aproximadamente, es usado en instalaciones grandes. El equipo básico es un cilindro de eje horizontal y una bandeja para colocar el lodo. El cilindro va dando vueltas y tiene una bandeja, una pequeña piscina, donde se pone el lodo. Este cilindro tiene agujeritos y o un material permeable alrededor. Este cilindro tiene una máquina que genera vacío en su interior. Va a girar lentamente y se le pega el lodo. Sigue girando y cuando ya está por acá arriba, el vacío del interior va a empezar a succionar el líquido. El lodo de acá arriba cada vez va a estar más seco. Y cuando el lodo está por acá, hay acá un raspador que va a hacer que el lodo salga del cilindro y otra vez el cilindro limpio o hay con un lavador extra volverá a capturar lodo. Y esa es su forma de secar los lodos. Bastante ingenioso también. Requiere este proceso más consumo de energía. Claro, porque tienes máquinas que van a estar permanentemente generando vacío. Requiere más cuidado en la construcción y en el mantenimiento por ruidos y, como en los otros procesos, se puede mejorar la eficiencia acondicionando los lodos, es decir, invertimos un poco más de dinero y vamos a lanzar unos químicos que logren aglutinar los lodos. Otra tecnología diferente, otra rama de tecnología son los lechos de secado. Los lechos de secado prácticamente no tienen misterio, es una tecnología muy antigua y efectiva. Inicialmente es usado para lodos de desagüe de instalaciones pequeñas. Actualmente es usado en lodos de diversas industrias. El único requisito es tener el área suficiente para lograr fabricar tu lecho de secado. Es un proceso económico para pequeñas y medianas instalaciones. Estamos hablando principalmente de plantas de tratamiento de aguas o aguas residuales o industrias que generen bastantes lodos. Parámetros a considerar: condiciones climáticas, características del lodo, valor comercial del terreno, características de la vecindad, si es que hay personas, si hay vecinos, etcétera, que se incomodarían por los olores, que sí huele horrible. Equipos. Necesitamos tanques rasos. ¿Qué cosa es un tanque raso? Pues bueno, son unos tanques. Necesitaremos un fondo de suelo natural, concreto o, en este caso, podría ser también geomembranas aislados con arcillas, etc. Ahora ha mejorado mucho este tipo de diseños. La pendiente para dirigir los líquidos a donde queremos que vayan y una base con un filtro de material granular inerte en función al diámetro del lodo y, bueno, como lo diseñamos. Es una piscina grande.
Esta piscina grande tiene que tener solamente unos 5, 8, máximo 10 centímetros de alto de lodo. Entonces, tenemos un diseño, usualmente tiene algún tipo de pendiente, o a veces tiene pendiente para canalizarlos al centro. En el fondo de la piscina tenemos tuberías de colección del lixiviado. Estas tuberías se cubren con piedra chancada, grava o arena. Luego llega el camión, usualmente camiones de succión, se cuadran de cola, accionan el tubo para desaguar y el lodo lo lanzan acá primero. Esto es se le conoce coloquialmente como rompechorro. Rompechorro quiere decir que si es que tú lanzas acá el lodo, la fuerza del lodo va a hacer un hueco y va a remover la arena, la piedra chancada que hayas puesto, y va a haber una escorrentía por el fondo que te malogró tu lecho de secado. Esta zona rompechorro le quita la fuerza al chorro que sale del camión y poco a poco y amablemente va corriendo por la superficie hasta que se extiende por todo el lecho de secado. Nos escribe Harold Dair Salvador Bellido para decirnos: ¿desagua? Sí, desagua. Saca el agua. Primero, el líquido se va a colar, va a ser canalizado por aquí y sale por acá, como un colector de lixiviados, un sistema de colección de lixiviados. Segundo, como es delgada la capa de lodo, pues parte del agua va a ir para abajo y con la temperatura parte del agua se va a evaporar. Y así, poco a poco, saldrá el agua de de nuestro lodo. Lamentablemente, hay ciertos temas operativos, porque una vez que está listo el lodo, hay que rasparlo y sacarlo. Usualmente se va con parte de la arena, la grava, la arcilla y todo, y hay que volver a comprar un poco más y colocar de nuevo. Lecho de secado logran la remoción de la humedad. Pueden tener una gran remoción, pero nadie quiere llegar, puede ser que si lo dejas un año ahí, logres remover hasta el 90 y tantos % de la humedad, pero en el mundo real el proceso tiene que tener tiempos eficientes. Entonces, si tu manejo te pide que esté al 60-50% de humedad, tú lo que vas a hacer es calcular exactamente cuál es el tiempo y con ese tiempo vas a hacer el tiempo de permanencia ahí. Nos escribe Cecia Gemina Roque Gómez: profesor, cuando se extraen las borras se realiza por presión de agua y quedan combinadas. Para eliminar esa agua, ¿se podría usar lecho de secado? ¿De secazo? Pues en ese caso, yo me imagino que sí, pero sería complicar la vida. Porque si lograste aflojar las borras y ya las metiste a un camión, volver a ponerlas de nuevo en un lecho de secado para recogerlas después y que estén mezcladas con arena y que estén mezcladas con otra cosa, le quitaría el agua, pero aumentaría el peso. Te van a cobrar más después en el relleno de seguridad, a menos que que tu tecnología lo prevenga, ¿no? Pero yo les explico cómo funcionan las herramientas y ustedes deciden si las usan o no, claro. Todas las herramientas se pueden usar y todas las herramientas tienen ciertos pros y ciertos contras. Por ejemplo, les puedo comentar que hay varias técnicas donde si el efluente está muy complicado y es muy contaminante, sacan la contaminación, la ponen en una fase sólida y la tratan con tecnologías de residuos sólidos. Pero pasa exactamente lo mismo también cuando hay residuos contaminados muy complicados,
Hay técnicas que usan cierta herramienta, sacan la contaminación del sólido y la convierten a fase líquida, y esa fase líquida la tratan mucho más fácil. Es decir, la idea es saber qué hace cada herramienta y creativamente para cada situación los ingenieros irán diseñando exactamente cuál es la solución. Entonces, pero sí se podría usar, si lo ven por conveniente y si cumple las necesidades que quieren, sí, no habría ningún problema. Recuerden nada más que los lechos de secado tienen sus pros y sus contras. Necesita área y necesita tiempo y necesita, pues, una vez que fue extendido, si es que lo vas a recuperar de nuevo para llevarlo a otro lado, es un proceso extra. Pero por lo demás, sí. ¿Qué más? Disminución del volumen, alteración de las características físicas y químicas. Los lodos orgánicos que llegan acá, cuando se secan, generan una muerte masiva de coliformes y inactivación también de algunos o de la mayoría de los helmintos, huevos del minto. Entonces, este tipo de procesos también genera una higienización del lodo. Funcionamiento. O mejor, antes de que se me vaya la idea. Hay varias técnicas, de todo lo que les he dicho anteriormente, hay varias formas de abordarlo con diferentes métodos, a veces con un poquito de ayuda, a veces sin ayuda, a veces con ayudas tecnológicas, a veces le suben la temperatura, etc. Entonces, en los lechos de secado, hay lechos de secado pasivo, hay lechos de secado con tecnologías de succión, hay lechos de secado, por ejemplo, una tecnología interesante que es muy lenta pero es súper efectiva, son los lechos de secado plantados. Es decir, lo conviertes prácticamente en un jardín, las plantas logran evaporar mucho más la humedad y todo queda terriblemente estabilizado. Es decir, biológicamente ya no sería peligroso por algún tipo de carga bacteriana o de tremenda cantidad de patógenos, etc. Algunas de estas tecnologías se usan en India. Y aparte de eso, tenía yo videos para ustedes de esto. ¿Dónde lo habré dejado? Esta creo que es. Pero este video tampoco es mío. Tiene derechos de autor. Podría ser, creo que es esta de acá. Tiene... Sí, excelente. Bueno. Me acuerdo que esto sí está en YouTube. Así no tengo que sentirme mal por violar derechos de autor. Entonces, lechos de secado logran la remoción de la humedad, disminución del volumen, alteración de las características físicas y químicas. Hay un drenaje de líquidos por gravedad y evaporación. Se canaliza, se drena por los drenes del fondo o laterales. Si los líquidos son líquidos peligrosos, se tratan antes de usarlos. Y podrían haber líquidos que se filtren a la red del drenaje, si es que son compatibles con residuos, con efluentes normales de la ciudad. Factores de los lechos de secado: incidencia de la luz solar, temperatura del aire, humedad relativa,
tasas de precipitación, nadie quiere que esté tu lecho, tu lodo casi seco y se ponga a llover torrencialmente y pues otra vez tengas que empezar. Velocidad del viento. Si se acuerdan de la fórmula, no era la de Penman, ¿no? Bueno, la de evaporación, la fórmula de evaporación nos dice, a ver, ¿dónde está? La voy a buscar para decirles exactamente qué dice. Primero se los digo en científico, luego se los digo en ingeniero. ¿Dónde está? Bueno, a ver, trataremos con esta pues. Aquí tenemos una fórmula de evaporación, es la de Dalton de 1802, que dice E es igual a K, PSM entre paréntesis multiplicado por PS menos PB, y K es la constante. Y acá nos dice que hay la diferencia de vapor saturado del agua, la temperatura del agua y la presión de vapor son los factores para la evaporación. Eso sería en científico. En ingeniero quiere decir, si queremos que seque nuestro lodo, necesitamos que el vapor saturado se vaya rápido, que la temperatura sea buena y bueno, entonces quiere decir que si hay mucho viento se evapora más rápido. Por eso necesitamos velocidad del viento. A menor tiempo de secado el proceso es más económico. Es apropiado para regiones áridas o semiáridas, es decir, prácticamente toda la costa peruana. Requiere buena ventilación, se puede manejar en caso de condiciones climáticas adversas, se puede manejar el factor de malos olores. Y ahí tal vez quedaremos por la clase de teoría del día de hoy. Voy a buscarles en internet, en una fuente autorizada, el video que tengo de... ¿Dónde es esto? Es en Suagali, creo. No, en Devanahalli. Vamos a buscar en Devanahalli. Y a esta no le he fabricado subtítulos en español. ¿Qué podríamos hacer?
podríamos asumir que todos hablan inglés y entienden a la perfección. No estoy completamente seguro de por qué no hay personas que no permiten que la inteligencia de Google les dé la traducción automática a sus videos. Bueno, unos segundos más voy a revisar si encuentro la versión del EAWAG. A ellos sí les gusta mucho traducir. A ver. A ver, ¿qué dice por acá? Intermedio profe de todo el salón. ¿Qué cosa es intermedio? Lo siento, estoy sin contexto. Así, el inglés. Ah, no me digan, ¿todo el mundo tiene inglés intermedio? ¡Wow! Qué asombroso. Cuando yo estudiaba en la universidad, pues todo el mundo había salido, menos 5 que éramos, ¿no? Pero todos menos 5 habían salido de colegios particulares y se supone que les habían dado buen inglés, pero no tanto. Bueno, les dejo acá el... No, este no es. ¿Dónde está el link? Aquí está. Les dejo acá en los comentarios del video el link a un proyecto que se hizo en India de una planta de tratamiento de lodos. Esta es la versión larga. La versión larga tiene un montón de personas hablando. Bueno, igual, ahí les dejo la versión larga. Obviamente es más para que nos divertamos y aprendamos cosas. Entonces, mirando podrán revisar los diseños y cómo se hizo. Esta es una planta para una comunidad muy pequeñita. Toda la comunidad se puso de acuerdo y recabaron fondos vendiendo menú, haciendo polladas, así, bueno, polladas no sé si hacen allá, harían tandoreadas tal vez, porque les gusta el pollito al tandoor. Haciendo campeonato de fulbito, un montón de cosas. Lograron hacer una planta para lodos. Bastante interesante para comunidades pequeñas, manejado por la misma comunidad, y como es una comunidad semi-rural, pueden luego de estabilizar su lodo, convertirlo en biosólido, usarlo para su propio beneficio, en vez de perder toda esa energía, esos nutrientes. Bueno, hasta aquí dejaremos la clase de teoría de hoy y dejaré de grabar.